Tenemos en esta noche un panel muy competente en el tema de la informalidad, los informales. Tenemos presente, por ejemplo, al doctor Omar Manqui. El doctor Omar Manqui es doctor en Relaciones Laborales por la Universidad de Cornell en Estados Unidos, profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. También tenemos al doctor Jesús Cosamalón. Jesús es doctor en Historia por el Colegio de México y profesor del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, contamos con la participación de Yanina León. Yanina es doctora en Economía del Desarrollo y del Medio Ambiente por la Universidad de Ohio. Es profesora del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica. Y también contamos con la participación de Exxon Tinoco. Exxon es abogado por la Universidad de San Martín de Porres y tiene una maestría en Gestión Pública por la Universidad San Ignacio de Loyola. Ellos conforman nuestro panel y el orden de intervenciones van a ser las del orden que presenté a las personas a sus biografías iniciales, ¿no? Empezando por Omar, Jesús, Yanina y Edson. La dinámica de estas reuniones es muy parecida a las que han habido previamente y a las que habrán, digamos, en el futuro, ya que este es un conjunto, digamos, de paneles. Vamos a tener 3 intervenciones, o 3 ruedas de intervención. La primera va a ser una intervención de cada uno de los panelistas por 10 minutos. Luego tendrán una segunda, digamos, rueda para poder afinar, precisar o desarrollar algunos puntos que no quedaron en su primera intervención. Esta segunda intervención es de 5 minutos. Y luego habrá una tercera intervención de otros 5 minutos donde se responderán a preguntas que han sido enviadas por los asistentes a este panel y que ya hemos organizado para tratar de responder de manera agrupada la mayor cantidad de preocupaciones, preguntas, comentarios que ellos nos han hecho llegar a través de la página de Loom. Les pediría que las cámaras estén apagadas por si acaso hay algún problema de conectividad, especialmente a los miembros, digamos, que están asistiendo a este panel. Contamos hasta el momento, a hoy 7:05 de la noche, con 79 personas presentes ya conectados a esta reunión, a este panel. Entonces, repito, el orden sería Jesús Cosamalón, Omar Manqui, Jesús, Yanina y Edson. Entonces le daríamos la palabra a Omar exactamente a las 7:06. Omar, tienes tus 10 minutos iniciales. Ok, perfecto. Muchas gracias a Aldo por la presentación y muchísimas gracias a Manuel Burga y también a Loom, obviamente, por la invitación y por facilitar todas estas jornadas para poder conversar acerca de esto que nos toca a todos los temas que se han ido tocando son sin duda relevantes y este también lo es. Y me alegra muchísimo poder estar aquí y compartir con colegas a los que estimo y de los que he aprendido tanto. Entonces, lo que yo quería hacer esta noche era compartir 3 ideas, y espero que alcancen los 10 minutos para eso, pero si no, desarrollo la última en los 5 minutos extras que tengo. Y estas 3 ideas las he estado pensando últimamente porque yo participé en la comisión encargada por el Ministerio de Salud para elaborar el capítulo acerca de trabajo y trabajadores informales. Y ese documento es público, lo pueden revisar, invitaría a todo el mundo a revisarlo porque creo que es parte de un diálogo que hay que tener, mucho más allá de la academia. Creo que tenemos que seguir discutiendo esto porque, como todos sabemos, esto que estamos viviendo todavía va para largo. Pero no me quiero centrar en esas recomendaciones exactamente, puedo volver sobre ellas a raíz de las preguntas del público, sino que quiero comenzar presentando algunas ideas quizás de carácter más general, pero igual creo relevantes y útiles y necesarias. Entonces, la primera idea que quería poner sobre la mesa es que creo que es fundamental pensar el tema del trabajo informal, pero creo también que es fundamental
quitarle esta aura medio fetichista que aparece en muchos medios de comunicación masiva y en muchos diarios y noticieros, cuando se habla del trabajador informal como un problema y de la informalidad como la causante de todos los problemas que estamos viviendo hoy respecto de la curva de contagios y respecto de la crisis económica. Yo creo que tenemos que dar todavía pelea al respecto y tratar de reconceptualizar y seguir repensando esto. Y por eso me alegra mucho la posibilidad de compartir aquí con ustedes un poco algunas ideas sobre informalidad. Y digo que tenemos que desfetichizar la informalidad, porque si nos ponemos a ver las cifras, tanto a nivel nacional, encontramos que hay regiones con altos índices de informalidad, como Cajamarca y Puno, que sin embargo no han tenido los niveles de contagio que algunas de las regiones que en perspectiva comparada no tienen tanta tasa de informalidad estadística, por lo menos, como por ejemplo Lima, es el caso obvio. Y a nivel global es lo mismo. Hay muchas personas que han estado planteando análisis del tipo, el Perú enfrenta todos esos problemas porque es un país súper informal, pero uno también tiene países del sudeste asiático, Vietnam, para no ir muy lejos, que tiene también una tasa de informalidad, no llega a ser como la peruana, pero no es baja, no es la tasa de informalidad de un país europeo, y hasta donde había revisado no tenían un muerto por COVID. Entonces, no es la informalidad, digamos, como un cajón desastre que permite explicar todo. No creo que esa sea lo que en ciencias sociales llamamos, o en ciencias en general llamamos la variable independiente que explique mucho. Y en todo caso, lo que yo pediría o lo que yo intento hacer en mi trabajo es tratar de plantear más bien la necesidad de ponerle un apellido a la informalidad, o por lo menos tratar de darle carne a ese concepto. Y creo que eso es lo que mejor hacemos nosotros desde las ciencias sociales, eso es lo que nos diferencia de otras miradas. Y entonces, si nos ponemos a pensar en la informalidad peruana, uno tiene que vislumbrar varias dimensiones, pero quiero partir de tres, por lo menos. Primero, y seguramente Yanira tiene mucho más que decir al respecto, es esta dimensión económica de la informalidad. Y tiene que ver con, ok, la gente no es informal solamente porque quiere hacerlo, porque no quiere pagar impuestos, porque obtiene muchas ganancias de ello, sino que también acaba recurriendo a la informalidad porque no hay otros puestos de trabajo. Y ese no es un problema que comience en 2020, ni en 2000, ni en 1990. Es un tema que aparece, por lo menos en las grandes ciudades como Lima, desde que hubieron migraciones e incapacidad del sector industrial para absorber a toda la fuerza de trabajo que estaba ahí, y que para sobrevivir tuvo que recurrir a ser ambulante y a una serie de oficios que les permitían llevar algo a la mesa a pesar de no estar dentro del límite o de las reglas que el Estado pedía. ¿De acuerdo? Y creo que esa es una dinámica que tiene que ver con el modelo de desarrollo económico que hemos tenido y que es mucho más compleja que simplemente decir informalidad igual gente que no quiere seguir reglas. Tenemos también una dimensión cultural y que creo que Jesús es una de las personas que más ha pensado mucha de esta dimensión y tiene que ver con la manera como nosotros, por lo menos durante los últimos 30 años, fuimos aprendiendo a desconfiar y no esperar mucho del Estado. Por lo menos en las grandes ciudades, pienso sobre todo en Lima, pero creo que es un análisis que aplica a varias ciudades de nuestro país. Y entonces, en un contexto donde no esperamos demasiado del Estado, vamos buscando salidas cada uno como puede, digamos, ¿no? Y creo que ahí hay una dimensión de la informalidad que también tenemos que ser capaces de rescatar, porque no es obvio y no es parte de la misma dimensión de informalidad destacar esto. Y finalmente hay un elemento político que también quisiera poner sobre la mesa para cerrar este primer tema, que tiene que ver con la capacidad, o mejor, la incapacidad del Estado para cumplir con sus ciudadanos más vulnerables. Y esto se ve en transporte, esto se ve en vivienda, esto se ve en servicios básicos. Hay un problema enorme respecto de la posibilidad que tiene el Estado, ya no para controlar, sino para siquiera ofrecer canales para que la gente viva de mejor manera, ¿de acuerdo? Y entonces, si yo como Estado no soy capaz de organizar un servicio de transporte adecuado, lo único que acaba resultando son colectivos informales, combis, etcétera, etcétera. Entonces hay una dimensión política que también quería mencionar. Y entonces,
creo que lo que cruza estas tres dimensiones que estoy resumiendo es la desigualdad. Y uno de los temas que creo que hay que enfatizar cuando hablamos de informalidad es este. No es informalidad a secas, es una informalidad que se construye en una sociedad absolutamente desigual, donde tenemos informales que viven de la minería artesanal y tienen departamentos en Miami, e informales que viven como si vivieran en una ciudad arrasada por la hambruna. Y entonces esta dimensión que para nosotros en ciencias sociales tiene que ver con la dimensión de clases sociales, creo que es pertinente y por lo general olvidada en las últimas semanas, y por eso quería también mencionarla. Todos estamos ciertamente juntos en esto, todos ciertamente vivimos la informalidad en el día a día, pero vaya que lo hacemos desde experiencias bien diferentes. Era la primera idea, y en los 4 minutos que me quedan quiero mencionar la segunda, que tiene que ver con la dimensión política de la informalidad, y es algo que ha notado mi colega Alberto Vergara en un ensayo reciente, y tiene que ver con que la informalidad, como otros problemas que la pandemia revela, no es para nada novedosa, ¿de acuerdo? Y de nuevo, yo creo que necesitamos desetichizar la informalidad, porque lo que tenemos nosotros no es solo un problema de informalidad en este país, tenemos un problema respecto de cómo hay gente que muere por trabajar. Pero eso antes del COVID. Hace 3 años hubieron 2 chicos que murieron en las Malvinas. El año pasado, o a inicios de este año, hubieron un par de adolescentes que murieron en un McDonald's en San Miguel, no lejos de la capital. Hay mineros artesanales que morían año a año en este país. No necesitábamos el COVID para hacer este vínculo entre el peligro de trabajar. Y, ojo, no todos los trabajos que he mencionado eran informales. Y eso es lo que quiero destacar en este punto. Es cierto, y entiendo que la lógica de nuestra mesa es hablar sobre todo del trabajo informal, pero quiero hacer esta conexión entre cómo la informalidad no es en sí misma el problema, sino más bien el síntoma de una enfermedad mucho más complicada, que tiene que ver con la manera como funciona el país y la manera como se estructura nuestra economía y nuestros arreglos legales y el respeto por el otro. Y eso puede ocurrir teniendo o no teniendo un contrato de trabajo. Entonces, nada, esto es nuevo. Lo que vengo diciendo no es tampoco, creo, un diagnóstico particularmente radical. Hay bastante investigación social detrás de lo que vengo diciendo, pero entonces creo que necesitamos partir de esto para pensar soluciones. Y quisiera en la segunda parte o en la siguiente intervención que tenga tratar de plantear algunas soluciones o tratar de pensar cómo resolver el tema de la informalidad partiendo de este diagnóstico que he planteado ahorita. Eso. Muchísimas gracias, Omar. Tenemos casi hora inglés, 1 minuto menos. Bueno, ahora tenemos entonces la intervención de Jesús Cosamalón. Jesús. Buenas noches a todos los que se han conectado a escuchar esta conversación con colegas que efectivamente han tocado el tema de una u otra manera, contribuyendo a comprender una realidad que en este momento se convierte en un tema de discusión muy importante, ¿no? Por todas las cosas que hemos visto, ¿no? Al LUM por invitarnos, que creo que es un espacio interesante, que el lugar de la memoria también se preocupe por estos temas que son tan vigentes, ¿no? Yo tengo, igual que Omar, algunas notas que he preparado que voy a comentar, si me alcanzan ahora de comentar todas bien, si no después le haré otra vuelta, ¿no? Y algunas de las cosas las ha mencionado Omar que quería quizás retomar y me parecen importantes, ¿no? Lo primero es que debemos abandonar la idea esquemática de una situación claramente definible entre informal e informalidad, ¿no? Como si fueran dos vías paralelas que uno va de un lado al otro y abandona la anterior sin poder regresar. O sea, que finalmente existiera una situación en la que la formalidad es 100% pura, igualmente la informalidad lo sería, ¿no? En realidad no, como Omar también lo ha señalado hace un instante. En la realidad lo que tenemos son empresas que tienen aspectos formales y aspectos informales, como también al revés, informales que de alguna manera también tienen grados de formalidad, ¿no? Entonces hay zonas, llamaremos grises, zonas que no son ni blancas ni negras, digamos, una situación
intermedia en la que hay empresas que aprovechan los vacíos legales o aprovechan la falta de control o regulación del Estado para emplear o para desarrollar prácticas informales. Además de lo mencionado por Omar, que nos hizo recordar estos hechos dolorosos de la muerte de personas que fueron para asesinar, digamos, por no cuidar las empresas, la vida de estas personas. Está el caso de McDonald's con los jovencitos que murieron electrocutados, ¿no es cierto? Y en todos los casos tenemos empresas que evaden controles, evaden reglamentación, por las razones que supuestamente aducen de lo complicado de cumplir, en fin, es otro debate, ¿no? Pero también en el caso de lo que llamaríamos el comercio ambulatorio, ¿no? Que es lo que personalmente me ha interesado un poco más analizar, ¿no? En la historia del comercio ambulatorio no todos los ambulantes surgieron simplemente como un mecanismo de acercar la venta hacia la demanda, la oferta, sino también incluso como empleados de empresas más grandes que vendían en la calle, pero que pertenecían a empresas, ¿no? En la historia de muchos comerciantes que trabajaron en el comercio informal, está empresas que producían determinado tipo de bienes que colocaban a sus vendedores en las calles para acelerar la venta en algunos momentos de la historia de los últimos 30 años, ¿no? Así que no es que todos los que están en la calle vendiendo son informales porque les dio la gana ser informales o porque no les gusta cumplir, sino también porque las empresas prefieren vender de esa manera en muchos casos, ¿no? En otros, cuando los mercados están saturados y de ambulantes en la parte exterior, colocaban a vendedores ambulantes de empresas en la calle para poder acercarse a la demanda, ¿no? Entonces hay ahí algo que tenemos que discutir con respecto a esta supuesta división formal e informal. Pero también hay algunos que los consideramos como informales per se, o sea, prácticamente tenemos como el estereotipo de lo que es un informal, que es aquellas personas que utilizan la calle para vender, para sobrevivir, ¿no? Y ahí también creo que hay que hacer notar que en algunos casos hay personas que usan la calle y que no son realmente totalmente informales, ¿no? Al menos tengo un par de ejemplos cotidianos que son personajes de nuestra ciudad. Uno son los emolienteros, por ejemplo. Muchos emolienteros en la ciudad que ahora están tratando de regresar a las calles para trabajar. Muchos emolienteros son reconocidos por municipios. Los municipios le venden los carros donde venden el emoliente, les cobran el derecho a utilizar la calle, en fin, una serie de mecanismos legales. Y así que yo no los consideraría informales, porque en realidad tienen permiso, pagan a los municipios, probablemente no pagan impuestos, pues no es cierto, pero tienen un nivel de formalidad, igual que los lustrabotas, por ejemplo. Muchos lustrabotas en varias ciudades de Perú están registrados, tienen permiso para llevar adelante su labor, y además la única manera que tienen para llevarla adelante es justamente moverse por las calles. Ese es el otro punto que quería señalar. No podemos evitar, no solamente porque los ambulantes la necesitan, sino porque incluso también lo necesitamos nosotros, que aparezca cierto tipo de actividades en la calle que llamaremos así gruesamente ambulatorias, ¿no? Como los que venden desayuno, ¿no es cierto?, frente a las universidades o frente a los trabajos o ministerios, ¿no es cierto?, los que venden algunas cosas para el espacio público como el agua, ¿no es cierto?, cierto tipo de ventas, ¿no?, que generalmente está cerca de los grandes flujos peatonales, ¿no?, donde hay concentración de personas, ahí aparece la venta, porque obviamente las personas que están moviéndose en este espacio necesitan ser abastecidas, ¿no? Así que esa es una práctica que tiene siglos. O sea, el uso de la calle para poder vender es una cosa que tiene, obviamente no es de estos últimos años, es una cosa que es muy, muy antigua, desde que existe Lima probablemente existen vendedores en la calle, ¿no? En parte porque el empleo siempre ha sido en una ciudad como Lima precario, lo sigue siendo todavía, la gente no cuenta con un empleo seguro. Y ahí también quiero mencionar un tercer punto, ¿no? En la idea que sea precario no solamente es por el hecho de que hay desempleo, que la gente no consigue porque no hay trabajo, que también es obviamente correcto. Diría que es precario también por otra razón. Precario porque en muchos casos la gente se encuentra con un sistema que es excesivamente rígido, ¿no? Excesivamente rígido. Por ejemplo, en las entrevistas que se hacen a las mujeres que trabajan como ambulantes y sobre todo vendiendo alimentos en la calle, un elemento que se puede encontrar bastante común es que mencionan que muchas de ellas han trabajado digamos, en actividades formalizadas, ¿no? Como empleadas o como obreras, y han tenido un trabajo formal,
pero han tenido que abandonarlo en muchos casos porque cuando tienen familia, y bueno, esto ya tiene que ver con otras cuestiones culturales, de la manera en que se organiza la relación entre los géneros en el Perú, o sea, tiene que ver con digamos, lo patriarcal, el machismo, etcétera, que es otro tema a discutir. Bueno, se encargan de alimentar a los hijos, de cocinar, de llevarlos al colegio, y es imposible para muchas de ellas llegar a las 8 de la mañana, o 7 de la mañana, o incluso 9 de la mañana a un trabajo que son las horas usuales que se tiene que marcar tarjeta o firmar una entrada a un empleo formal en el Perú, porque tienen que primero encargarse de todas esas tareas domésticas para poder salir, digamos. Y entonces no cuentan con tanta libertad para utilizar su tiempo. Lo que prefieren es tener negocios propios en los cuales pueden manejar su tiempo sin mayor problema y cumplir con las tareas que tienen en la casa para poder después cocinar, para vender o salir a vender de una forma mucho más libre, más flexible, digamos. O sea que la formalidad también tiene que ver, la informalidad también tiene que ver con eso, ¿no? Con una rigidez del sistema para admitir diversas maneras de formalidad, ¿no? Pensamos en una formalidad, por ejemplo, al estilo institución que cobra impuestos, al estilo SUNAT, lugar del trabajo, ¿no es cierto? O sea, tener un domicilio donde se ejerce el trabajo, ¿no? Pero muchas de estas personas no tienen un domicilio donde ejercen el trabajo, o un lugar, una dirección donde tienen el trabajo, porque es una esquina o una calle, ¿no? Entonces, para la SUNAT, por ejemplo, es imposible considerar eso como un lugar de trabajo porque no es una dirección, una rigidez del sistema, ¿no? Yo creo que es muy importante retomar ese punto, ¿no? O sea, ¿qué tipo de formalidad necesitamos, ¿no? ¿Qué tipo de formalidad, qué tipo de reglamentación? Si es el trabajo el que tiene que adaptarse a la formalidad o es la legislación y los diversos mecanismos que regulan el trabajo y el uso del espacio público el que tiene que adaptarse, digamos, a las necesidades de la gente, ¿no? Yo creo que ese es un punto importante. Y bueno, y de todas maneras, como estoy señalando, hay actividades que por el tipo de producto que vende, se van a mantener en el espacio público de todas maneras, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en esas largas filas o colas que se arman ahora para subir al metro, a los sistemas de transporte, que como ya dijo Omar, quizás estamos haciendo un favor hablando del sistema de transporte, porque casi no tenemos en el reino un sistema de transporte, ¿no? Es absolutamente precario. Y una sociedad precaria, es obvio que todo lo demás termina siendo precario, ¿no? Bueno, pero lo que quería decir es que en estos lugares, en estos paraderos donde se acumulan personas y que hacen cola durante 2 o 3 horas para poder subir a un medio de transporte, pues nadie va a abandonar su fila para irse a buscar agua o irse a buscar algún producto para alimentarse, para entretenerse o para engañar al hambre por un rato, ¿no? Lo que va a ocurrir es que las personas van a esperar que en la fila aparezca alguien caminando vendiendo galletas o cualquier otro, agua, gaseosa, cualquier otro producto para alimentarse, ¿no? Y eso me parece que es una realidad que tenemos que aceptar, y una vez que aceptemos que eso va a ocurrir, tratar de evitar digamos, que los aspectos negativos de esa realidad nos terminen afectando, ¿no? Por eso creo que, para concluir, es muy importante discutir qué tipo de formalidad necesitamos en un país donde la precariedad es una norma prácticamente, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Exacto. Ahora vamos a escuchar a Janina. Tiene 10 minutos, 7:26, Ok, muchas gracias. 7:36. Somos más de 100 personas ya, gracias a todos los asistentes. Janina. Ok, gracias. Buenas noches. Bueno, yo quería también empezar agradeciendo al LUM por esta invitación, sobre todo en la persona de Manuel Burga. Me da mucho gusto participar en este evento. Y quería hablar un poco de los aspectos económicos de la informalidad que complementarían sobre todo la intervención anterior de Jesús. Creo que muchos de estos elementos que voy a mencionar están en el capítulo desarrollado por Omar, y en ese sentido lo único que voy a hacer es relevarlos, porque la mayor parte de ellos está presente, ¿no? Correctamente presente. Primero, quizás solo decir que el término de informalidad laboral para mí es complicado, porque soy rebelde con el tema de la informalidad, ¿no? Si la definición de informalidad
es por oposición a algo que es formal y que lo formal sería lo correcto, entonces uno esperaría que esa sea la norma para la mayor parte de la población. Si tomamos, no sé qué definición se tome, pero la que se quiera tomar, encontramos que la mano de obra que está en esa condición es más de 70%. Entonces, ¿cuál es la norma? ¿Qué es lo que prima en la sociedad? ¿Lo formal o lo informal? No es que no sepa cómo se mide la formalidad o la informalidad. Lo que cuestiono es esa pertinencia de empezar a discutir un problema económico con una mirada netamente legal, ¿no? Porque entonces lo mismo que es hoy legal, mañana sería ilegal y eso sería informal. Ahí tengo un problema. De otro lado, cuando hablamos de lo laboral, bueno, déjeme decir pie de página que desde que Hernando de Soto tomó este término, que no fue el primero, pero fue de los primeros, en el 78 lo usó la OIT, en el 80 salió el libro de Hernando de Soto, desde entonces han habido más de 20 definiciones de informalidad, cada uno al gusto del autor o del cliente, como lo querramos llamar. Hay informalidad empresarial, informalidad laboral, informalidad de lo que quieran, porque cualquier cosa que no va con lo que uno presupone es lo normal, entonces le llama informal. Entonces, pero aún si me acoto a la definición ordenada que ha tratado de hacer la OIT, cerrando las definiciones en dos, informalidad laboral e informalidad empresarial, creo que todavía ahí tenemos espacio para encontrar importantes diferencias en términos económicos, ¿no? Ya lo ha dicho Jesús, este grupo o este mundo es altamente heterogéneo, está remarcado también en la lectura en el capítulo de Omar, y probablemente, y coincido mucho con Omar, esto está relacionado con el tipo de desarrollo que hemos tenido, ¿no? No sé si ha habido un modelo de desarrollo o han habido varios modelos de desarrollo, no sé si se completaron o quedaron truncos, pero el tipo de desarrollo que hemos tenido ha permitido una estructura productiva que va aparejada con una estructura del empleo. Desde el punto de vista económico, el empleo, sobre todo en las economías de mercado, la demanda por mano de obra está asociada a la estructura productiva. Los empresarios demandan mano de obra en función de lo que quieren producir y no al revés. Se genera el empleo en función de la producción. En ese sentido, si la estructura productiva del país está asociada a esta estructura de empleo, algo no está caminando, no se está comunicando ahí, ¿no? No sé si es que hay demasiada mano de obra. Hace unos 20 o 30 años se hablaba de la sobrepoblación relativa en las áreas urbanas, o, como diría el profesor Figueroa, más bien hay una subcapitalización, en tanto que no hay suficiente capital para absorber asalariadamente tanta mano de obra que tenemos. En parte por el proceso migratorio, pero no se trata de quedarnos solo en la migración rural-urbana. ¿Y por qué se dio la migración rural-urbana? ¿Y qué pasaba en las áreas rurales antes de los 70s? ¿Y por qué esa productividad no fue creciendo? Quienes hemos estado algún rato afuera, yo he estudiado en Ohio, una zona netamente rural de Estados Unidos, ¿no? La producción de maíz permite a esos agricultores tener muy cómoda vida y tener trabajadores a los que contratan seguramente, no todos de manera permanente, pero no por eso observamos ni los bajos salarios ni las condiciones laborales que podríamos observar en lo que estamos llamando ahora informalidad laboral. Además, en términos de los mercados de trabajo, esta informalidad laboral está estrechamente superpuesta con lo que llamamos informalidad empresarial. Yo diría más bien que está estrechamente superpuesta con la presencia de microempresas. ¿Por qué hay tantas microempresas? ¿No? Cuando uno mira cuántas empresas hay en el Perú y distribuye eso por el tamaño de la empresa, las empresas con menos de 10 trabajadores son más del 90%, ¿no? Y es ahí donde se ubica este porcentaje de informalidad laboral. No es casualidad que esta informalidad laboral se encuentre trabajando en pequeñas, yo no quiero usar el término pequeñas porque hay una definición legal,
Prefiero decir en microempresas o como trabajadores independientes. Por lo tanto, ya no estamos hablando siquiera de empresas. Hay una superposición entre informalidad empresarial e informalidad laboral para muchos, porque el trabajador que trabaja por cuenta propia no es solo un tema de que quiera o no quiera pagar impuestos. En eso coincido perfectamente con los que me han antecedido. Creo que si uno mira paralelamente cuánto ingreso están haciendo, el grueso de ellos tiene un ingreso por debajo del mínimo legal. O sea, ¿de cuánto se está perdiendo el Estado realmente con un ingreso tan bajo? No calificarían para pagar un impuesto a la renta significativamente. Y los datos que doy son los datos del INEI. Son de la encuesta de hogares, son de la encuesta de un estudio que tienen sobre informalidad laboral. ¿No? No me los estoy tomando de otra fuente. Además, gran parte de estas microempresas se observa que tienen menos de un año, o a lo más 3 años de antigüedad. ¿Qué quiere decir? Que son empresas altamente volátiles, poco rentables, que trabajan en condiciones bastante difíciles. ¿Todas son así? No, no digo eso. Hay una alta heterogeneidad y hay un grupo de microempresas que sí la hacen bien, sobrepasan el tiempo, son capaces de consolidarse, tienen un proyecto productivo. Esas, además, normalmente son las que están formalizadas, pero esas no son la mayoría. Ya un estudio del Banco Mundial hace mucho tiempo, casi 10 años, escrito por un grupo dirigido por Guillermo Perry, hablaban de la diferencia entre exclusión y escape, cuando hablaban del sector informal, entendiendo informalidad como informalidad empresarial. Hay unas pocas microempresas capaces de sobrevivir, hacerla bien, consolidarse, pero la mayoría está generando sus ingresos hasta que aparezca una oportunidad un poco más consolidada, ¿no? No sé cómo voy de tiempo. Lo que también quisiera decir es que estas microempresas y estos trabajadores están totalmente metidos dentro de la economía, son funcionales al resto de la economía, tienen un vínculo estrecho, no es que sean un gueto que está trabajando de manera separada. Y en ese sentido, estos vínculos son comerciales, tanto por el lado de lo que compran para vender o para producir, como por el lado de la demanda. Concretamente, si estuviéramos hablando de microempresas de producción, que no solo se van a comprar de segunda mano, también ellos van a comprar en Sodimac y en estas tiendas grandes. De otro lado, la demanda que atienden es una demanda de estratos bajos y medios. Con la crisis, seguramente más gente va a tender a comprar productos informales o productos de estas empresas informales, porque los ingresos se han caído. Apenas los ingresos se recuperen, la clase media tiende a comprar bienes de mayor precio porque sus ingresos se habrían recuperado. Entonces, creo que hay que tener en cuenta que estas microempresas, así como están, que las lamentamos mucho, sin embargo, son bien funcionales para la distribución de ingresos que tenemos, para la estructura de ingresos que tenemos. No digo que todas sean pobres tampoco. Lo que digo es que son funcionales porque ofrecen posibilidades de comprar. Ya nos contaba Jesús que alguien que está haciendo la cola, incluso en un estadio, donde están dispuestos a pagar no sé cuánto, no voy a hablar de fútbol porque Aldo me puede censurar, pero las entradas que cobran, por Dios. Y sin embargo, también le van comprando la canchita y le van comprando la gaseosa a los que venden alrededor, ¿no? Termino con lo siguiente. La gran cantidad de microempresas no está en la manufactura, porque es complicado entrar a operar actividades manufactureras, por muy simples que sean. El grueso de las microempresas está en lo que llamamos en economía actividades con bajas o nulas barreras a la entrada. En comercio, que ya lo ha descrito con bastante detalle Jesús, y en servicios personales, ¿no? Los servicios personales no es que sean fáciles, no es que no se tenga que saber nada, pero son bastante dúctiles, se pueden operar a pequeñísima escala, se puede abrir un negocio rápidamente. Ahí están los mercados, ahí están las tiendas, las bodegas, no todos son ambulantes, ¿no? Entonces, quería remarcar esto para decir que esta es una parte importante, funcional al resto de nuestra economía. Muchas gracias, Yanina. Por ahora Muchas hasta ahí. gracias.
Muchas gracias. Gracias. Bueno, y ahora vamos a tener a Exxon Tinoco. Tienes 10 minutos, Exxon, 738, 148, para tu intervención, tu primera intervención. Gracias, Aldo. Agradecer a Lu por esta oportunidad de compartir una mesa con reconocidos académicos e investigadores, ¿no? Bueno, sabemos nosotros que la economía informal del país está alrededor del 70-72%, ¿no? Y esto viene años. Pero el Estado, ¿qué ha hecho al respecto, no? El Estado ha simplificado el tema que la informalidad lo puedo formalizar a través de la tributación y a través de la constitución registral de las empresas. Pero la informalidad es mucho más que eso, ¿no? Ahora, también es bueno, y este espacio nos permite poder debatir lo que vendría a ser conceptos, ¿no? Un trabajador informal, ¿no? Un trabajador informal es lo mismo que un comerciante, ¿no? La definición que señala el derecho comercial y societario señala, pues, ¿qué es una empresa? Una empresa es el conjunto de capital, administración y trabajo dedicados a satisfacer una necesidad de mercado. Pongo como ejemplo un emolientero. Un emolientero tiene proveedores, el que le vende hierba, el que le vende limón. Tiene también un área de producción, que no está en su cocina, sino un espacio en su casa, pero donde prepara, pues, el emoliente. Tiene también un almacén, donde guarda su carrito. Tiene ayudantes, tiene trabajadores. Tiene competencia de sus colegas y también competencia desleal de aquellos que venden, pues, en canastitas los desayunos. Tiene deudas en el banco o con los prestamistas y también ofrece los servicios a crédito a sus clientes. Entonces, ¿es un trabajador informal o es un empresario? Micro, pero empresario. Informal, sí, pero no es trabajador, es un comerciante, es un empresario. ¿Y por qué es importante definir estos conceptos? Porque de aquí es donde se implementan las políticas públicas. Entonces, este problema de informalidad lo debe atender el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Producción, ¿no? Nosotros sugerimos, proponemos de que se debe crear una organización, una entidad adscrita a la TSM, como lo que es Servir, ¿no? Que se puede encargar de ver el problema del comercio, de la economía informal, porque es transversal, ¿no? Bueno, también tenemos que hacer una apreciación, ¿no? Esta crisis sanitaria, ¿no?, ha puesto en evidencia a la vista el problema de la economía informal, la misma que podemos segmentarla en comercio informal, vivienda, transporte, producción y extracción, la minería, ¿no? Bueno, el tiempo reducido, no podemos hablar de todo, pero si hablamos del comercio informal, a la vez está dividido también lo que es en comercio ambulatorio, MIPYMES, mercados de abasto y campos feriales. Nos vamos a centrar en ese punto, en lo que vendría a ser el comercio informal, ¿no? El comercio ambulatorio, ¿no?, pues data según Hernando de Soto, data de la época del virreinato, ¿no? Y desde esa época, pues, el Estado ha intentado solucionarlo. La primera gestión del Estado fue erradicarlos. Estamos hablando de la época del virreinato, no de la época actual, de la época del virreinato colonial. De la época republicana también. Pero esta práctica ha vuelto de nuevo. Y nosotros entendemos que un problema social, porque el comercio informal es un problema social, no puedes desaparecerlo. Lo puedes transformar, sí, pero desaparecerlo no. Ese desalojo que se realizó en Los Olivos, en otros lugares, no ha desaparecido el comercio, sino estas personas, estos comerciantes se han ido a otros lugares, ¿no? Han desaparecido, o están esperando que la autoridad baje su control de fiscalización para que luego puedan retomar el mismo espacio. Otra acción que ha atendido el Estado para controlar el comercio informal es reglamentarlo jurídicamente, ¿no? Con normas, con ordenanzas que involucran tu horario, tu uniforme, tus utensilios, ¿no? Pero va mucho más que eso, ¿no? Otro problema, otra atención que ha tenido el Estado para atender el comercio informal es la de crear zonas francas, ¿no? Esto vemos en la época de los 80, 90, Polvos Azules, a la avenida Grau, cuando liberaron las avenidas, la vía pública, para que pueda ser atendida por los comerciantes, para que puedan trabajar ahí los comerciantes, ¿no? Luego, pero tampoco funcionó. Y finalmente, otra acción que ha atendido el Estado es la de crear mercados municipales, ¿no? A la fecha de hoy, no hay ningún mercado municipal que cumple con las medidas de salubridad, ni la infraestructura. No lo hay, ¿no? Entonces, esto ha hecho, pues, que no se atienda la necesidad de la formalización,
de lo que corresponde a la actividad de los comerciantes informales. Desalojar, regular jurídicamente, crear zonas francas, construir, se ha hecho eso hace años y no ha dado resultado. El tema de formalización sí se ha atendido en el país, en Lima, y ha dado algunos resultados. Los comerciantes de la avenida de Polvos Azules se han comprado su local en Grau, ¿no? La Gualama Malvinas, recuerdan cómo estaba la Malvinas, tenía más de 15.000 comerciantes en la Alameda, hoy tiene sus galerías. Grau, lo mismo. Unicachi, el mercado de flores de Barranco, que antes trabajaba en la calle, ahora tiene una propiedad que vale más de 20 millones de dólares. Entonces, sí, esa es la verdadera solución, la formalización, ¿no? Ahora, cuando hablamos del tema de mercados de abastos, los mercados de abastos, pues en cifras del INE son 1.122, ¿no? Al nivel Lima. A nivel nacional son 2.612. Pero esta cifra es mucho más, porque el INE ha identificado solamente a los mercados formales y a los que están alrededor, ¿no? Pero el 80% de estos mercados son con instalaciones precarias, ¿no? Y cuando vino la emergencia sanitaria de COVID y se vio que en los mercados era un foco de infección, la primera reacción instintiva que tuvo la municipalidad, lo cierro, ¿no? Entonces, te cierro porque estás contagiando, ¿no? Y quiero poner un ejemplo para poder entender la dimensión de los mercados. El mercado Huamantanga de Puente Piedra tiene 24 años. Alberga alrededor de 5.000 puestos de comerciantes. Es el principal del Cono Norte, ¿no? En 24 años sigue siendo un mercado precario, ¿no? Con pésimas condiciones de salubridad. Al año hay 2, 3, 4 amados de incendio. Ese mercado pertenece al quien fue 2 veces alcalde de Puente Piedra, al que hoy su hijo es alcalde. Si al dueño de un mercado que es alcalde no le interesa formalizar, regularizar, ¿qué poco le puede interesar a los demás alcaldes? Esta reflexión lo quiero invitar a ustedes, ¿no? Y en Chincha, ponemos otro ejemplo en Chincha. En Chincha todos los mercados están cerrados, ninguno abierto. En Lima, la apertura de los mercados, el 50% está cerrado, ¿no? Y la pregunta es, el Estado ha esperado 20, 30 años para no atender a los mercados y recién a través de esta crisis sanitaria ve, no logren las condiciones de salud, lo cierro. ¿Qué tiempo más van a esperar los señores, los comerciantes para que puedan aperturar? ¿No? Eso es un poco lo que queremos hablar, ¿no? Y finalmente, ¿no? En palabras del director general de la OIT, Gun Ryder, señala pues que la PEA mundial, ¿no? Es alrededor de 2.200 millones de actividad de la PEA, de los cuales señala que 1.600 millones son informales. Y él señala que en el primer trimestre de una cuarentena o de esta crisis sanitaria a nivel mundial, sus ingresos se han reducido un 60%. Señala también que al cuarto mes, ya estamos nosotros al cuarto o quinto mes, sus ingresos se habrán reducido a un 80%. Y termina diciendo una frase apocalíptica, pero cierto, van a aparecer. Claro, o sea, esta crisis sanitaria va a afectar al sector informal. Lo que no ve el Estado y no lo vemos en conjunto como sociedad es que ellos son en la mayoría, son el 70%, ¿no? Y continuamos con este análisis. Sabemos que la economía del país ha caído 40.9%, ¿no? En palabras del presidente del BCR, Julio Velarde, señala pues que esto es la peor crisis económica del país en los últimos 100 años y pronostica que su recuperación va a ser a mayor a 10 años. Entonces va a haber un conflicto social, ¿no? Y bueno, no queremos, y este conflicto social nos lleva a desarrollar un concepto, ¿no? Según lo que plantea Hernando de Soto. Antes había la clase social entre los burgueses y los trabajadores. Hernando Soto plantea que la nueva clase sociales son los formales e informales, tan igual como lo estuvo mencionando Yanina. Y los informales son la mayoría, ¿no? Y ahora económicamente ellos están en aprietos, ¿no? Sus ahorros ya se han agotado. Y no quiero ser alarmista, pero este espacio nos permite reflexionar lo siguiente. Recuerden ustedes lo que pasó en el 2010 en Túnez, cuando un joven, Mohamed Bouazizi, pues que era un técnico en computación y al estar desempleado se puso a vender verdura y frutas. Y fue desalojado.
fue a recuperar sus frutas a la municipalidad, no la atendieron, se echó gasolina y se incendió. Y así acabó la primavera árabe, ¿no? Y el conjunto de gobiernos dictatoriales. Entonces, debemos entender y reflexionar que estamos a punto de enfrentarnos a un conflicto social de magnitudes enormes, no solamente a nivel del país, a nivel mundial, ¿no? Y este espacio nos permite, pues, hacer el diagnóstico, hacer la crítica y también plantear soluciones. Con esto concluyo, Aldo. Muchas gracias, Exxon. Bueno, hemos tenido intervenciones, la primera vuelta de intervenciones, enfatizando algunos aspectos, digamos, Omar como sociólogo, Jesús como historiador, sociólogo, un poco también, Yanina como economista, y Exxon un poco ha dado la visión un poco más del derecho, del Estado, etcétera, ¿no? Son complementarios con distintos énfasis, y hay algunos temas que seguro darán lugar a algún tipo de comentario. Entonces pasamos a la segunda vuelta, que son de 5 minutos, para que, digamos, o tomen algún tema que no decidieron, que no pudieron desarrollar en sus 10 primeros minutos, o pueden referirse, digamos, a alguna de las cosas que han escuchado para poder un poco animar la discusión, y en esta deliberación podamos iluminarnos mejor. Entonces seguimos con el mismo orden y le damos la palabra a Omar Manqui a las 7:49 minutos. Perfecto. Gracias, Aldo. Muchas gracias a todos por los comentarios. Voy a intentar volver sobre algunas de las ideas que han planteado que me parecen sugerentes. Y a la vez quiero desarrollar el tercer punto en estos 5 minutos, el tercer punto del que había hablado, que tiene que ver más con algo así como qué es lo que podemos hacer. Entonces, una de las personas que se había inscrito para este evento, donde se permitieron algunas preguntas y comentarios, Carlos Herbias, escribió lo siguiente: todos los trabajadores son vulnerables. El gobierno no es empático al respecto. ¿Hasta cuándo se permitirá este abuso de peruanos contra peruanos? Y cuando yo ayer veía las preguntas, esta me llamó muchísimo la atención y de alguna manera me interpeló muchísimo, porque si siguen el hilo de mi intervención anterior, me hace mucho sentido que esta persona no dijera los trabajadores informales son este grupo aparte que sufre más. Y creo que la exposición de Yanina iba por ahí, ¿no? No están desconectados, en verdad, son parte de un sistema que es bastante complejo. Y mientras estamos hablando, leía que en una empresa minera formal peruana, Santa Luisa, han mandado cartas a sus trabajadores diciendo que van a cambiar su régimen de trabajo a uno de 40 días en la mina y 20 días fuera de la mina descansando en su casa para defenderlos del COVID y todo. Pero imagínense eso, 40 días encerrados en una mina, lejos de sus familias y luego a casa. Si esa es la formalidad, yo no estoy seguro de si eso es lo que debemos buscar como país, la verdad. Y entonces lo que quiero subrayar es eso, formalizar para qué. Y creo que necesitamos por eso darle carne a la discusión, mostrar que la informalidad no es un resultado natural y que una vez que no eres informal, entonces el mundo mejora. Por supuesto, hay elementos positivos en la formalidad, y Yanina mencionaba el tema de los salarios, por ejemplo, pero no creo que la informalidad sea la causa del problema, y eso es lo que me interesa volver a enfatizar. Jesús mencionaba cómo uno puede ver problemas en el sector formal y la estructura de género de nuestro país, por el lado de cómo las mujeres enfrentan la rigidez en la organización del mundo del trabajo. Podríamos agregar el tema del capital humano. ¿Cómo es posible que, habiendo visto los avances que hemos logrado a través de la institucionalización de nuestro sistema universitario, nuestro Congreso esté buscando bombardear a SUNEDU y al ministro de Educación? A mí me parece que eso también es parte del sistema de la informalidad, porque en una sociedad donde no tienes capital humano, donde las personas no reciben una educación de calidad, ¿cómo esperas tener a personas que creen empresas formales capaces de ir hacia adelante? Toda la literatura disponible indica que hay una correlación entre el nivel educativo y la capacidad de la pequeña empresa para crecer. No es posible separar estos elementos.
Y lo mismo con la cultura política. Vivimos durante 30 años viviendo este sueño de tú puedes, hazlo tú mismo, mira cuánta gente le ha ido bien y es de clase media, y todo ese castillo de naipes se derrumbó ahora. Pero todo ese castillo de naipes se monta sobre una cultura política que tiene que ver con esto de el poco interés para construir un país juntos. Y entonces, si uno ve todas estas piezas que les estoy proponiendo, nos damos cuenta, creo, que la estrategia que hemos utilizado para luchar contra la informalidad, centrada únicamente en reducir trámites, flexibilizar protocolos, no es suficiente. Necesitamos ser mucho más ambiciosos y yo creo que lo peor que podríamos hacer ahora es enfatizar lo normal de la nueva normalidad y repetir como locos las mismas estrategias que hemos seguido y que han fracasado en los últimos años. Entonces, yo quería decir simplemente que creo que lo que necesitamos urgentemente es politizar el mundo del trabajo, en el mejor sentido de la palabra, darnos cuenta que el trabajo es parte de una relación social que no es natural y que tenemos la posibilidad de cambiar. No es fácil, por supuesto, es mucho más fácil decirlo desde mi casa y leyendo mis libros que irse a hacerlo, pero es necesario por lo menos decirlo y pensar seriamente que el próximo año tenemos elecciones, celebramos el Bicentenario y cómo nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Yo creo que es absolutamente necesario que nos demos cuenta que necesitamos politizar en el mejor sentido de la palabra el mundo del trabajo y darnos cuenta que necesitamos fortalecer al Estado y necesitamos discutir si este modelo es el que necesitamos como país y necesitamos empoderar a nuestros trabajadores. Hoy día o ayer hubo una de las movilizaciones más grandes en Brasil por parte de trabajadores de Globo y de Rappi y de todas estas empresas de reparto, buscando mejorar sus condiciones de trabajo porque en medio de la crisis que están viviendo se dieron cuenta que esto no va más. Y lo mismo está pasando en Chile. Extraño algo así en Perú. En verdad, a mí no me da miedo que los trabajadores se empoderen y luchen por algo mejor. Yo creo que es necesario en este punto darle poder también a la gente para que pueda tomar mejores decisiones cuando las élites han fallado. Entonces, eso creo que es algo que tenemos que seguir pensando y discutiendo. No estoy alabando el conflicto, por supuesto, pero sí creo que necesitamos integrarnos todos a una discusión seria acerca de qué queremos hacer en el futuro. Gracias. Tu audio, Aldo. Está apagado tu audio. Disculpen, está, bueno, gracias Omar. Vamos a escuchar ahora la segunda intervención de Jesús. Jesús, tienes la palabra hasta las 8 de la noche. Sí, gracias. Bueno, coincido con algunas cosas que se han señalado, con otras no tanto. Yo creo que lo que ha mostrado estos eventos de la época que estamos viviendo, de la pandemia y la cuarentena, como también lo que ha ocurrido antes, no es tanto un exceso de regulación del Estado y el hecho de que no haya contribuido, digamos, para facilitar la conversión, digamos, de los informales ambulantes en formales a partir de este asunto de mercados, todo, sino exactamente lo contrario, ¿no? En realidad, como señalaron, no tengo acá estadísticas ni cifras, pero creo que lo más probable es lo que voy a comentar. La gran cantidad de mercados que tenemos son autogestionados, no son mercados hechos por inversión pública. De hecho, el último gran proyecto de inversión pública en un mercado es el de Santa Anita, que es de los 70, que se ejecutó recientemente, así que más bien habían abandono, ¿no? Y creo que eso se conecta con lo que dice Omar también, y que extraña con respecto a las protestas, ¿no? Mi pregunta es, y obviamente no puedo contestarla, pero ¿cuánta relación existe entre una clase media en estos momentos cuyo progreso le debe poco al Estado? O sea, no ha recibido servicios públicos como vivienda, salud, educación, casi todo lo ha resuelto por la vía privada, y eso no es algo necesariamente bueno, eso no lo digo alabando, digamos. Y el hecho de que finalmente no atribuyen su movilidad social al Estado, o sea, no ha recibido ningún beneficio, más bien ahora están presionando para que el Estado se encargue de resolver algunos de los líos que ha generado el exceso de privatización. Y igual creo que se puede extender a los sectores populares, ¿no? ¿Cuánto de su situación puede haber mejorado en los últimos años gracias al Estado? Y creo que estamos en la misma respuesta, nada.
Y creo que no existe en el Perú, a diferencia de Chile o Argentina, una memoria positiva del Estado, ¿no? O sea, aunque sea una memoria en el sentido de que hubo un momento en que existió algo parecido a un estado de bienestar, en la que el Estado logró generar cierto tipo de beneficios para la población, creo que eso no ha existido, ¿no? Y eso lo conecto con el tema de la informalidad de los ambulantes, porque creo que es exactamente lo mismo, ¿no? No ha sido un exceso de regulación, porque al pensar de esa manera, estamos atribuyendo el éxito de un porcentaje muy pequeño de los ambulantes, que en realidad son una minoría, a la realidad mayor de los ambulantes, no solamente de Lima, sino de todo el país, que son quienes venden en la calle no porque piensen convertirse en empresarios o capitalistas, sino básicamente para convertirse para lograr conseguir dinero para poder sobrevivir. De hecho, muchos de los ambulantes ni siquiera son a veces dueños de su propio negocio, les alquilan los carros, les alquilan los equipos, todo, y de alguna forma son cuasi empleados de otros, ¿no? No siempre son ellos mismos quienes producen, ¿no? Es una situación bien compleja, ¿no? En la que no se puede pensar de que todos van a terminar siendo empresarios, porque la precariedad es tan grande que en realidad lo hemos confundido al pensar de que muchos de ellos son, como se decía en los últimos tiempos, emprendedores, ¿no? Creo que ahí los medios de comunicación y también creo que las ciencias sociales, porque es un término que fue acogido por las ciencias sociales también, se ha empleado esto como una etiqueta positiva, ¿no? Qué bueno que la gente sea emprendedora, que señores y señoras mayores salgan a la calle a trabajar, porque es una forma de contribuir con el crecimiento del país. En realidad no es eso. En realidad me parece que es lo mismo cuando ocurre lo que estamos viendo a veces en los medios, ¿no es cierto? Que hay que recurrir a la caridad pública para solucionar problemas de salud de la gente, ¿no es cierto? O sea, las personas que tienen problemas, que no pueden operar a sus hijos o familiares, o no pueden cubrir los gastos que hay ahora por la epidemia, y recurrir a la solidaridad de la gente, lo cual me parece bien, no tengo nada en contra de eso, me parece un acto muy humano. Pero me pregunto si estamos omitiendo al principal responsable de todo esto, que es el Estado, ¿no? O sea, ¿por qué pedir solidaridad y ayuda a lo que debe ser un problema resuelto por el Estado? ¿Por qué una persona o un niño tiene que salir a trabajar a la calle, o un adulto mayor tiene que salir a trabajar a la calle, cuando en realidad deberíamos tener sistemas que protejan a las personas de ser vulnerables en eso, ¿no? Y ahí creo que es el Estado, ¿no? Me parece que no hay que colocar en el mismo saco diferentes problemas. Efectivamente, hay muchos informales en su momento, como los polvos azules, que les fue bastante bien, pero hay mucha gente que no va a llegar a ese nivel porque, como decía Yanina, ¿no? El nivel de capital que manejan, ¿no es cierto? Y los negocios a los que entran con las barreras de entradas tan bajas, en realidad no les va a permitir llegar a ese punto. Son actividades de supervivencia, ¿no? Y la calle, desde siempre, eso sí está registrado históricamente, desde siempre ha sido utilizada para actividades de supervivencia, básicamente, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Ahora vamos a darle la palabra a Yanina. Ok, muchas gracias. Bueno, reacciono, Aldo, como tú has comentado, a algunas de las ideas previas y también lo que se me quedó un poquito en el tintero, ¿no? Creo que en gran medida, cuando hacemos nuestros diagnósticos y nuestras inferencias, atribuimos en mucho al rol del Estado gran cantidad de problemas que enfrentamos. Y seguramente no nos falta razón, y además la historia nos muestra que distintos manejos de gobierno han tenido distintos resultados. Yo solamente quisiera empezar recordando que el gobierno y el Estado, entiendo que no son lo mismo, no soy la abogada acá, pero en el Estado no hablamos solo de gobierno central, hablamos también de gobiernos regionales y de gobiernos municipales, y además hablamos de todo un marco institucional que no ha caído del cielo, ni se ha empezado recién, sino que está determinado históricamente. Digo esto porque entonces en el gobierno central se pueden dar medidas y se pueden enfrentar problemas con un distinto nivel de eficiencia, de capital humano, incluso de corrupción, por qué no decirlo, que el que vemos en los gobiernos subnacionales. Esto es importante para la efectividad de las políticas que se implementan. Lo hemos visto ahora con los bonos, ¿no? No digo que ese haya sido todo el problema, pero en gran medida lo que sale del MEF no necesariamente le llega al usuario final o al cliente final o a la población a la que se le debía, a la que se tenía que llegar, porque hay una serie de barreras en estos niveles de gobierno municipal en Lima. Eso es lo que hemos visto en la tele.
Entonces, creo que eso es importante. Desde el gobierno central, lo que se ha hecho en términos legales, primero con esa mirada de informalidad como problema legal, es implementar políticas de formalización. Estos dos grandes bloques que han manejado las políticas de formalización han sido, por un lado, la reducción de impuestos para que se formalicen, y dos, la reducción de los costos para que registren a sus trabajadores. Esta mirada, empíricamente, ahí están los datos, ahí hay tesis hasta doctorales, ¿no? Puedo mencionar la de Juan Chacaltana, que la ha sacado hace unos años en nuestra universidad, muestran que ninguna de estas medidas ha significado un incremento significativo, importante, en el sector llamado informal. ¿Me puedes decir un caso? ¿Me pueden decir otro caso? Yo como economista nomás miro estadísticas y en el agregado, 1, no ha habido una tasa de crecimiento importante, y 2, ese sector sigue creciendo. Formalizas a unos, detrás vienen otros. ¿Y por qué vienen detrás otros? Porque seguramente hay causas que las siguen generando y que no deben haber sido atendidas por ese nuevo marco legal. Incluso puedo mencionar desde Grade uno de los investigadores enfatizando fuertemente la importancia de estas políticas. Estoy segura que él estaba convencido de que estas políticas tenían que funcionar para poder calibrar mejor cómo implementar la política. Y hizo un experimento social en el centro de Lima y a varios vendedores informales, pero también otros no comerciantes, los trató de convencer diciéndoles, miren, nosotros los formalizamos y asumimos todos los costos, no les va a costar nada, solo tienen que registrar, llenar este formulario y ya son formales. Ninguno aceptó, todos fueron felices a la charla, escucharon todo, se llevaron todos los documentos y ninguno se formalizó. Ese es el dato. La interpretación queda al gusto del investigador, ¿no? Yo creo que el investigador de grado ha sido bastante serio en reportar ese resultado y decir, por aquí no va la cosa. Creo que esto ya había sido documentado ampliamente con las estadísticas que el INEI reporta año a año. Han habido hasta 6 reformas de la ley MIPE desde los años 2000, 2001, en que empezaron a implementarse, ajustando un poco más, un poco menos. Estuvo al comienzo en el Ministerio de Trabajo, con una percepción más empresarial se pasó al Ministerio de la Producción. Déjenme decir que el Ministerio de la Producción se encarga fundamentalmente de actividades de producción industrial, y he mencionado antes que entre las MIPES, menos del 30% se dedica a actividades manufactureras, el grueso se dedica a servicios y comercio. Entonces, este desencuentro en la comprensión y estos instrumentos que no solo no han funcionado en Perú, sino que también veamos la experiencia de México y veamos algunas otras experiencias, se han ido modernizando en todo caso con algunas formas distintas o alternativas a estas políticas típicas, ¿no? En Argentina se ha implementado un monotributo, en el caso de Colombia también, y estas han dado algunos resultados, sobre todo entre las microempresas más rentables o a las que les ha ido mejor en el mercado. Pero tampoco ha resuelto el problema de que continuamente seguimos teniendo más y más trabajadores en estas unidades. Eso por un lado. Entonces creo que el Estado sí tiene que cumplir el rol. América Latina no es Estados Unidos ni el resto de los países desarrollados. Tenemos una dinámica más parecida con Colombia y con México, y en todos ellos se repite esta misma historia, ¿no? Yo creo además que como economista me veo obligada a discutir este tema del empresariado versus trabajador. Bueno, hay una posición bastante típica, no típica, más bien bastante moderna ahora, que dice el empresario es usted, ¿no? Usted S.A. Es decir, uno puede invertir en sí mismo, ser su propio capital, ser un consultor, y uno mismo es su empresa. Y con eso ganas muchísimo porque no tienes ni siquiera que tener una oficina. Puedes ser un consultor, puedes trabajar por honorarios, etc. Es decir, conceptualmente, en una economía de mercado sí pueden haber empresas unipersonales y pueden generar muchos ingresos. Los asesores de empresas muy grandes también pueden ser unipersonales.
La diferencia, sin embargo, con los independientes de los que hablamos, es que las condiciones en que se producen y cómo se enfrentan al mercado les generan otros resultados, ¿no? Bajos ingresos, niveles bien mínimos para capitalizarse, una buena parte de ellos puede que crezca y los otros seguirán creando condiciones para nuevos empresarios de baja productividad. Definitivamente hay un grupo que puede remontar esto, sí, puede remontar. Las estadísticas muestran que, como dije hace un rato, esta es una proporción como de 1 a 5, alrededor de 20%. Pero el grueso sigue estando en esta situación que estamos discutiendo hoy día. Entonces, no se trata de que ocurra o no ocurra, o el caso, sino de lo que es la tendencia, de lo que es lo que predomina, de lo que es el problema que tendría que atender el Estado, ¿no? Yo creo que hoy el Estado tiene algunas cosas pendientes que atender, fortalecer las políticas públicas para reducir la desigualdad y la pobreza, que más bien ahora la tendencia será que se incrementa, con un agresivo gasto para invertir más en bienes públicos, en infraestructura, en TICs, en servicios, que se ha notado claramente que son las que han agudizado más el problema de este virus. Perdón, termino con lo siguiente. No todo es el Estado, ¿no? Creo que también deben haber acciones desde la cooperación internacional, desde la sociedad civil, la filantropía y la responsabilidad social, tanto empresarial como de otros niveles, el rol de los líderes locales, las organizaciones locales. Creo que todos podemos contribuir a que estos problemas sean resueltos para no tener que cargar todo el paquete solo a una parte de este eslabón o de este rompecabezas complicado. Gracias, perdón por el tiempo. Muy bien. Ahora, Exxon tiene 5 minutos, por favor. Gracias, Aldo. Mi experiencia laboral comenzó en el año 2003, cuando fui jefe de formalización de la Municipalidad de Lima. Y puedo decir, con los años de experiencias ligados a este mundo de la formalidad e informalidad, pues que no podemos condenar al comerciante informal, ambulante, que siga siendo informal toda su vida. Y si hay experiencias de éxito, discrepo mucho con lo que dice Grade. Las Malvinas, 15.000 comerciantes que han trabajado 30 años en la calle, hoy son dueños de propietarios, cuyo stand vale más de $50.000. Hablamos de Mercado Flores. Han trabajado alrededor de 25 años en la calle, ¿no? Y el día de hoy, pues, son propietarios de una propiedad que vale más de $20 millones. Entonces, me extraña mucho el análisis de Grade, pero vamos más allá. En la municipalidad se creó el programa de formalización Capitalizando. A través de este programa de formalización Capitalizando, la municipalidad logró formalizar a más de 6.000 comerciantes, ambulantes, que venden caramelo, que venden emolientes. Los emolienteros se asociaron alrededor de 60 emolienteros y compraron un local pequeño, sí, en las Malvinas. Hoy tienen una galería. Y si vamos más allá, miren, vemos el caso de La Parada. Comerciantes que tienen trabajando más de 60 años en la vía pública, en 28 de julio, La Parada, ¿no? Ellos tienen hace 6 años una carrera de formalización que no culmina. Les ha tomado lo siguiente: 3.762 hojas de trámite documentario, 186 cartas notariales, 117 procesos administrativos, 214 reuniones con funcionarios civiles, 16 denuncias penales, 2 denuncias Indecopi, y una inversión de más de $800.000. Y el día de hoy aún no pueden no pueden obtener la licencia de construcción por las barreras burocráticas que existen. Entonces, sí existe la voluntad de los comerciantes de querer formalizarse, abiertamente, con pruebas. Las Malvinas, Grau, hoy día La Parada, 6 años luchando para obtener una licencia de construcción. Entonces, sí existe, pero bueno, para ir un poco más al tema ya del planteamiento de soluciones, que también es parte de lo que tenemos que formular el día de hoy, nosotros nos preguntamos, ¿qué tiempo más va a resistir el ambulante sin vender? ¿Cuánto más la MIPYME sin producir? ¿El mercado de abasto cerrado o el consultor legal o odontólogo sin cliente? ¿Qué tiempo más va a resistir? Ya no. Y si viene una segunda ola de esta crisis sanitaria de contagio de COVID, ¿de qué estamos hablando? Entonces nosotros planteamos la solución en corto, mediano y largo plazo.
El corto plazo es lo que ha planteado muy bien el día de hoy la Municipalidad de Lima junto con Produce y otras municipalidades, de crear mercados satélites donde pueden atender a estos comerciantes que antes trabajaban en la vía pública. Eso sí es muy bueno, pero ¿qué pasa cuando termina la crisis sanitaria? ¿De nuevo la calle? Entonces ahí tiene que haber una acción de mediano plazo que vendría a ser la siguiente. Se tendría que hacer un proyecto de ley o a través de un decreto de urgencia que exonere por 2 años, ¿no? La habilitación urbana, la licencia de construcción y la licencia de funcionamiento, para que todos los mercados de abastos existentes, ¿no?, puedan construir su mercado. Casi la totalidad de los mercados de abastos tienen un solo piso. La pregunta que se hace la municipalidad y Produce al respecto es, ¿y estos comerciantes ambulantes que los tengo el día de hoy en los parques zonales, dónde luego los voy a trasladar? Porque ya no hay terreno en Lima, ya no hay espacio en Lima. Pero estamos obviando que si estos mercados de abastos que están a un solo nivel de forma precaria, mediante esta simplificación administrativa y esta reforma legal, podemos construir un segundo y tercer piso. Y es ahí donde ellos pueden instalarse, comprar o alquilar. Y tienen 2 años para poder ahorrar y comprar ese stand o alquilarlo, ¿no? Entonces, eso vendría a ser una respuesta a mediano plazo. Otra respuesta, y también discrepo con el tema de los mercados municipales. Las municipalidades, sí es cierto, el último mercado municipal que se construyó fue el de Santa Anita, y las anteriores nunca han funcionado, han quebrado. Todo mercado municipal ha quebrado en el tiempo. ¿Por qué? Porque el Estado es malo administrando, ¿no? Pero sin embargo, como un mercado municipal ubicado en el centro de Lima, como el mercado central, Ramón Castilla, ha fracasado, quebrado, y cómo la Galería de Pueblos Azules funciona exitosamente. ¿Por qué unos y otros no? Por la administración. Entonces nosotros conseguimos que también se debe privatizar los mercados municipales, ¿no? Porque el privado obviamente va a administrar mucho mejor. Un mercado demanda de mucha volatilidad económica constantemente, cambia, ¿no? Y el Estado pues tiene que seguir procesos para poder comprar, mejorar las instalaciones, y esto le gana a un mercado, ¿no? Entonces hablamos de, también otro punto es reestructurar las municipalidades. De las 43 municipalidades que tiene Lima, solo 2 tienen un área de formalización, las otras no tienen. ¿Qué programa de formalización con los comerciantes informales tiene Lima? Ninguna. ¿Qué programa para formalizar a los mercados privados? Ninguna. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una área especializada que ve el tema de formalización. Y entendemos que la informalidad pues, es un tema importante como país, ¿no? Eso vendría a ser una propuesta, y a largo plazo que los comerciantes ambulantes puedan irse a estos segundos niveles de los mercados. Se habló también, creo que lo puso Grade también, que los comerciantes podrían ubicarse a las laderas del tren eléctrico, ¿no? Sigue siendo vía pública, ¿no? Entonces, pero un mercado que está construido con 2, 3 niveles puede ser un espacio donde ellos pueden entrar a trabajar, ¿no? Bueno, con esto concluimos y estamos dispuestos pues a responder las preguntas de los participantes. Gracias, Aldo. Bueno, ahora pasamos a la última rueda, digamos, de 5 minutos de intervención. Básicamente, en esta rueda se ha retomado varias de las preguntas que se recibieron a través de las redes por personas que están asistiendo en estos momentos. Tenemos más de 100 personas que están asistiendo y algunas de las cuales han mandado sus preguntas. Yo me he encargado de cocinar de algunas de ellas, que me parecen más importantes en el sentido de que se enlazan o digamos entre ellas. Entonces, tengo 3 preguntas, sin embargo somos 4 expositores y entonces voy a inventar una, digamos, que surge, digamos, de la conversación entre ustedes, si me permiten. Entonces, voy a leer las preguntas, ¿no? Y después les voy a dar la palabra a ustedes para que puedan responder en el sentido que consideren, las preguntas que ustedes consideren. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿la nueva convivencia debe orientarse a la erradicación de la informalidad? Signo de preguntas. Si no es así, ¿qué medidas deben tomarse para proteger la integridad y los derechos de los trabajadores informales? Primera pregunta. No creo necesario
volver a formularla. Segunda pregunta. ¿El derecho al trabajo colisiona con el derecho al uso de los espacios públicos? ¿Dónde empieza el derecho de unos y termina el de otros? Esto porque, como ustedes saben, una de las cosas que más se escuchan sobre los sectores informales, sobre el trabajador informal, es que ocupa la vía pública, digamos, y reivindica el derecho al trabajo, pero según esta pregunta colisiona con el uso de los espacios públicos de otras personas. Entonces, esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta. ¿Por qué los trabajadores informales no quieren formalizarse? ¿Hay algún estudio que permita saber cuánto pierde el Estado por la informalidad? ¿El excesivo cobro tributario es una razón o hay otras? Esa es la tercera pregunta. Y la cuarta pregunta, que digamos es la que me surge de escucharlos a ustedes y que tiene que ver con una de las intervenciones últimas de Exxon, cuando dice que estamos a punto de un estallido social, pero también creo que Omar o Jesús hablaban de que en Chile, digamos, había habido protestas, creo que fue Omar, ¿no?, de los Rapids y por mejores condiciones de trabajo, etcétera. Pero hace poco, cuando hubo el estallido de los problemas sociales en Chile, se decía que el Perú no era Chile, digamos, y porque precisamente el sector informal se enraizaba profundamente en el ámbito individual, en la búsqueda individual o familiar, y por lo tanto no había una acción colectiva entre todos, y entonces en ese sentido le planteo a Exxon de dónde surge esta idea digamos, de la hecatombe social que pareciera anunciar. Son las 4 preguntas y les dejo a cómo prefieren. ¿Invertimos el orden o seguimos el mismo orden? Yanina ha pedido la palabra. Quiere adelantarse para, digamos. Yanina, ok. No. Bueno, sí, quería decir, salvo que mis colegas quieran manifestar otra... No. Yo Avanza, empiezo. sí, avanza. Ok. Ya, yo no voy a responder a todo. Quisiera comentar un poquito la primera y sobre todo concentrarme en la tercera pregunta. Esto de si la solución es erradicar la informalidad, yo no sé quién podría erradicar la informalidad, porque creo que su surgimiento es endógeno, es de la propia sociedad, de la propia economía. O sea, no creo que las normas erradiquen la informalidad. Creo que esto se va a erradicar cuando el modelo de desarrollo pueda absorber más mano de obra, pueda generar mejores ingresos, pueda haber mayores condiciones de trabajo que están con capacidad de expansión. Eso es todo lo que quiero decir en la primera. Me quiero detener un poco más en la tercera pregunta que dice ¿por qué no se quieren informalizar? ¿Será solo por los costos de formalización? ¿Perdón? No se quieren ¿Por qué no se formalizar. quieren formalizar? Sí, ¿por qué no se quieren formalizar? Y si esto tiene que ver con costos de formalización y cuánto pierde el Estado. De alguna manera yo ya lo había dicho, ¿no? Yo creo que ese es el problema, pues, de usar un término como informalidad, porque da la causa y el efecto. Me suena circular. Otra vez, lo que creo es que si la informalidad o esta producción en esas condiciones es endógena al sistema económico, entonces no tiene mucho que ver con la voluntad de las personas. Si no hay capacidad de generar ingresos, gran parte de ellos, no todos, van a generar sus ingresos. Ellos deben esperar, como se ha mencionado, 25, 30, 50, 60 años. O sea, ¿a qué edad van a empezar a disfrutar de su gran inversión y de su expansión empresarial? Para los hijos, puede ser, pero me parece un proyecto de inversión bastante complicado, por decirlo de alguna manera, que inviertas hoy y tengas que esperar 50 años para que rinda tu inversión, ¿no? Cuando ya estás más cerca de estar más bien en el retiro. Entonces creo que si se entiende la informalidad como un resultado del funcionamiento mismo de la economía, las personas
seguro que sí se quieren formalizar. Yo estoy segura y creo totalmente en los datos que nos ha dado Edson. Además, su experiencia me parece muy valiosa en la municipalidad. Yo también estuve algunos años cerca de algunas personas que trabajaban con la municipalidad. Lo que, sin embargo, creo es que muchas empresas están más preocupados si van a durar o no en su actividad económica, porque como la vida de sus familias depende de eso, entonces, ¿para qué me formalizo hoy si mañana desaparece mi negocio? Si pasado me quitan toda la mercadería, porque ese trato ha sido bastante brutal. Y no solamente estoy hablando del comercio, yo también hablo de las microempresas que son productoras de servicios y también incluyo a las que son productoras de bienes. Aunque no los persiguiera nadie, aunque en la avenida Bancay trabajaran en talleres cerrados, el tema es que si el negocio se cae, no hay forma de seguir pagando o contribuyendo o seguir siendo enmarcados en todo este régimen creado para ellos. Las estadísticas muestran, y por eso vuelvo otra vez a los datos, que las microempresas que son formales son aquellas que han estado más de 3 a 5 años en el mercado. Es decir, primero se aseguraron que le funciona el negocio y luego se formalizaron. Las microempresas que son informales, que son más del 70% que existen en el país, esas son altamente volátiles, duran poco, sus ingresos son los más bajos, no están capitalizadas. Entonces, no hay que olvidar que hay una alta heterogeneidad entre estas unidades económicas y en ese sentido, yo también quiero creer en que los mecanismos de formalización pueden incorporar a más microempresas, pero creo que hay un problema de costos y un problema de certeza, sobre todo de inseguridad, que mientras no se pase esa barrera, esa valla, no se van a sentir animados a formalizarse. Y otra vez, perdonen que insista, la experiencia de México tiene la misma información. Las microempresas que se formalizan son aquellas que han probado el mercado y que ven que les funciona. Por eso los datos de Edson me parecen relevantes, pero vemos a los que han quedado vivos, los que se quedaron muertos en el camino, ¿dónde están? ¿Cuántos se reciclaron? ¿Dónde terminaron? O a lo mejor siguen en el mismo estado de niveles bajos de sobrevivencia empresarial, ¿no? Eso por un lado. Y termino diciendo con esto de que si pierde el Estado. El Estado, grosso modo, tiene dos formas de recaudar, con impuestos directos y con impuestos indirectos. En el Perú, la mayor recaudación viene por el lado de los impuestos indirectos. Por ejemplo, el IGB. De los impuestos directos podemos hablar bastante. Decimos que estos no tributan, ¿no? Bueno, tampoco tributan muchos que tienen altos ingresos. La tasa de recaudación en el Perú o entra en conflicto cuando se empieza a comparar el Perú con los países desarrollados. Parte de los cuestionamientos de la OECD vienen por ahí, que no se está recaudando los impuestos directos, impuestos a los ingresos. No creo que la pérdida sea muy grande. No tengo un cálculo para eso. Tengo sí algunos indicadores como el porcentaje de impuestos, la presión tributaria, ¿no? Respecto del PIB, del PBI, y creo que eso me ayuda a decir que por el lado de impuestos indirectos, todos, incluso los llamados informales, pagan impuestos indirectos cuando van a comprar una tijera, cuando van a comprar una comba, cuando compran los ladrillos, cuando compran el cemento, etc. Por el lado de los impuestos directos, mientras no crezcan, creo que dejan de pagar bien poco. Gracias. Muchas gracias. Para ver, ya que hemos abierto a la voluntad de los panelistas, ¿quiénes quieren seguir? Aldo, para continuar con esta conversación, si me permiten. A la primera pregunta de la erradicación, si se puede erradicar a los ambulantes, pues definitivamente no es la práctica más antigua, como lo hemos mencionado. Un problema social no se puede erradicar, solo se puede transformar. Por eso nosotros creemos con firmeza que la mejor solución es la formalización, ¿no? Como lo menciona Yanina, pues tiene varios estamentos, tiene varias complejidades, se tiene que hacer varias reformas a nivel ejecutivo, a nivel de municipalidades, sí, pero la formalización es el camino más adecuado, ¿no? Y de esa experiencia ya hay resultados, como ya lo hemos mencionado. Ahora, a otra pregunta, ¿por qué no se formalizan los comerciantes, ¿no? En realidad, porque no hay alguien quien les invita
a ver cuáles son los beneficios de la formalización. Nosotros, en la experiencia que hemos tenido en estos lugares de trabajo, y como lo menciona Yanina, Yanina hace una precisión muy interesante, muy importante. Al comerciante no le puede decir de la noche a la mañana, ¿sabes qué? El día de hoy te vas a pasar este local. No, eso no lo entiende. Ellos tienen la mentalidad, ¿cuánto gano y cuánto pierdo? Entonces, para trasladarlos de la calle a un local, lo que lo llamamos relocalización, tiene que haber un periodo de sensibilización, explicarle cuáles son los beneficios de la formalización. A un comerciante se pasa a un local no por formalizarse, no por dejar la vía pública, no para mantener el ornato, sino porque económicamente le es más rentable. Entonces, en este periodo de sensibilización es precisamente eso, se le tiene que inducir las ventajas de la formalización. Referencia, en las Malvinas había una señora que vendía 240 platos de comida, ¿no? Fue la más rebelde en querer pasarse a un local, ¿no? Se le explicó, se le analizó, y el día de hoy la señora vende más de 2.600 platos. Cada vez que pasamos por ahí, pues le hacemos recordar esta anécdota. ¿Te acuerdas que no querías pasarte? Y ahora, bueno, acá ya nadie me mueve. Entonces, pero como plantea Yanina, se tiene que ver un periodo de sensibilización que puede demorar 2 a 6 meses, incluso un poco más, para que el comerciante pueda entender que un local es mucho más rentable. Por ejemplo, ellos invirtieron en La Cachina, en el local La Cachina, $1.600. El día de hoy, un local en La Cachina vale $50.000. Unicachi, Pro, invirtieron alrededor de $4.000. El día de hoy vale $190.000. Entonces, esos términos se le tienen que explicar y eso forma parte de la sensibilización. Y finalmente, Aldo, a la pregunta que nos formulaste, quisiera equivocarme, quisiera estar equivocado de que estamos a punto de un conflicto social, espero que así sea, ¿no? Pero si hablamos de este análisis técnico, pues consideramos que sí, ¿no? Esta pandemia nos ha permitido también desmitificar un mito que teníamos, que los comerciantes no ahorran. ¿Y cómo han sobrevivido estos 4 meses sin sus ahorros? Sí tenían ahorros, bajo el colchón, pero lo tenían. No bancarizado, pero lo tenían ahorros. Y eso les ha permitido, pero el problema es lo que ya se les acabó, pues el ahorro, ¿no? Y estamos hablando de una cifra concreta. La economía del país ha caído 40.9% y recuperar va a tomar más 10 años. Vemos la imagen de los comerciantes de la avenida de ahora último, la avenida Grau. Miles y miles de comerciantes tomaron la avenida Grau hace pocos días. Uno de ellos trepó un cerco, ¿no? Para poder romper la barrera de los policías. ¿Qué hubiese pasado si ese señor se caía alrededor de 10 metros de altura? Estallaba el conflicto, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer como Estado, como sociedad, es buscar soluciones para poder entablar cómo formalizo al ambulante, cómo formalizo a los mercados, ¿no? Entonces, esta dinámica nos va a permitir, pues, evitar este conflicto, ¿no? Gracias, Aldo. Muchas gracias, Edson. Jesús, que levantó la mano. Sí. Bueno, sí es un problema complejo, evidentemente, creo que hay varias aristas del asunto. Así como hay ejemplos positivos y seguramente exitosos, también hay de los otros, ¿no? Así como Polvos Azules surgió y funcionó, por otro lado, Amazonas terminó siendo un ejemplo en contra, el campo ferial Amazonas de los años 80, y languideció. O sea que en realidad es complejo encontrar una solución estándar para todos los casos, creo yo. Hay que ser sensible para buscar soluciones para casos que pueden ser diferentes, evidentemente. Creo que hay ejemplos efectivamente en los que la formalización puede ser el camino, pero depende también a qué llamamos formalización, ¿no? Si formalización implica ¿qué? Implica tener una licencia, implica tener un registro, implica tener pago de impuestos, implica necesariamente tener un lugar fijo donde el trabajador en la calle va a tener que elaborar. O sea, hay que pensar en el que no todas las actividades, creo yo, van a tener como resultado final tener un espacio fijo y un local que van a comprar a la empresa privada para poder trabajar, ¿no? Yo creo que hay de todo. O sea, hay actividades que van a tener que utilizar el espacio. Yo estoy de acuerdo que seguramente hay que regular y ordenar para que no funcione, pero es que el ordenamiento urbano no es un ordenamiento solamente el ambulante. El ordenamiento urbano también es, por supuesto, de las personas que se pasan luz roja y que no respetan la reglamentación que tenemos para movernos en la ciudad, ¿no? O sea, somos una ciudad desordenada, no porque los ambulantes la desordenen,
sino porque tenemos una falta de orden crónica, ¿no? Y una falta de respeto por la reglamentación y por el orden urbano que no es del ambulante, que viene desde, como venimos señalando, viene desde la camioneta 4x4 que se pasa a luz roja o que se estaciona en el lugar para discapacitados. En una sociedad donde el respeto a la norma es prácticamente inexistente en todo nivel, desde arriba hasta abajo, no creo que la solución sea más bien quitarle importancia al Estado, sino todo lo contrario, porque quienes no respetan las normas y se aprovechan no son solamente los ambulantes, ¿no? Si no, no tendríamos estos problemas que han surgido con el tema de las clínicas y otras más, que es el sector privado, ¿no? Así que, así como también hay una fantasía de que el Estado es mal administrador, también está otra fantasía, de que el sector privado es mejor administrador y es mejor asignando recursos, ¿no? Y por esa razón creo que hay que tener soluciones un poco diferentes para cada caso, ¿no? Y ahí está el punto, que una de las preguntas señalaba, ¿cómo proteger no solamente a la sociedad del impacto negativo, sino también a los trabajadores? Creo que uno de los errores grandes que cometió el gobierno, entre varios, ¿no es cierto?, que seguramente se discutirá, es presentar las cosas como que el comerciante es el que te contagia, ¿no? Es decir, no salgan a la calle los comerciantes porque contagian, qué barbaridad, trabajan y siguen contagiando. Y creo que todos hemos sido testigos que cuando se han hecho las pruebas a los comerciantes, en realidad eran las víctimas, ¿no? Los niveles de contagio entre trabajadores de los mercados es altísimo, es muy alto, ¿no? No son solamente los que transmiten, también son víctimas de la precariedad en la cual se lleva adelante el trabajo de los comerciantes. Así que creo que es mutuo, ¿no? Así como la sociedad debe encontrar mecanismos para protegerse del impacto negativo que tiene el uso del espacio público y el comercio informal, con todo derecho y con toda razón, también creo que hay que ver que se consiga dentro del trabajo que utiliza las calles también un trabajo digno, ¿no? Un trabajo digno que todos necesitamos, ¿no? Y es ahí donde está la segunda pregunta que a mí también señala, ¿no? O sea, este derecho al trabajo que colisiona con el derecho que todos tenemos a contar con un espacio público seguro. Pero ese es un problema que no solamente tiene que ver con los ambulantes, tiene que ver con la seguridad pública en general, que nos sintamos seguros que el Estado hace lo posible para tener un espacio en el que todos podamos caminar eficazmente. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, tenemos espacios urbanos segregados, ¿no? Simplemente que uno mire cómo se distribuye en la ciudad los espacios verdes y la cantidad de espacios verdes por habitante, y creo que son 2 o 3 distritos en Lima, que son los distritos de clase media, evidentemente, los únicos que cumplen con el ordenamiento mundial sobre cuántas áreas verdes por habitante debe tener la ciudad, ¿no? La mayor parte de nuestra ciudad no cuenta con espacios públicos dignos de una ciudadana, ¿no es cierto? Ni siquiera respetamos el tamaño que debe tener las veredas. Y en algunos lugares de Lima no hay veredas, y no es en sectores populares donde ocurre esto únicamente. Y en algunos lugares de Lima no existen veredas, las calles están cerradas, entonces tenemos una serie de problemas con el espacio público que no es exclusivamente un problema con los ambulantes. Los ambulantes son uno de los problemas que en estos momentos surge evidentemente por las razones de las cuales tenemos, ¿no? Y ahí es donde, bueno, la tercera pregunta es, ¿por qué los trabajadores no se quieren formalizar? Creo que no se ha demostrado para los trabajadores eficientemente de que sea más rentable ser formal que informal, ¿no? En algunos casos. Quizá en muchos sí, pero no creo que sea una norma que en todos los casos la formalidad sea, así como está planteada, beneficiosa. Por eso, insisto, yo creo que el tema está planteado como que existe una formalidad estándar y una formalidad, digamos, a la cual aspiramos todos, y una informalidad que es todo lo contrario, cuando en realidad creo que se deben aplicar diferentes modelos de formalidad o de formalización que se necesitan. Yo creo que uno de los, por ejemplo, de los grandes problemas que el gobierno tuvo que enfrentar, y que en realidad fue quizá un problema más bien de los niveles intermedios de gobierno, o sea, del gobierno local, es que no existe, o no tenemos a la mano, digamos, ni siquiera un listado, ¿no es cierto? Una base de datos, algo así, que nos permita saber cuántos trabajadores informales en la calle y diversos tipos de ambulantes existen en la ciudad. No existe. No tenemos cómo llegar a ellos porque ni siquiera existe una base de datos, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que partir de ahí, de saber cuántos son, dónde están, qué necesidades tienen, qué tipo de espacio necesitan para trabajar, ¿no es cierto? Cómo encontrar las limitaciones para aquellos aspectos que son negativos para los demás, etc. Muchas gracias, Jesús. Bueno, ahora vamos a tener la última intervención de Omar. Omar. Sí.
Gracias, Aldo. Solamente me voy a quedar reflexionando en la primera pregunta para respetar los 5 minutos. Y creo que no es posible pensar en erradicar la informalidad. Para empezar, no me gusta tanto la palabra erradicar, pero además creo que, aunque me gustara la idea de erradicar la informalidad, realistamente, este es un Estado que ha sido históricamente débil y ha sido totalmente debilitado en los últimos 30 años. Entonces, aun cuando todos decidiéramos por referéndum decir que el Estado erradique la informalidad, no podría erradicarse la informalidad, porque, o sea, no podemos ni siquiera evitar que se destruya nuestra Amazonía con la minería informal y vamos a erradicar la informalidad. Me parece que no va por ahí el asunto. Y sí creo, sin embargo, que la segunda parte de esa primera pregunta respecto de la necesidad de proteger la integridad y derechos es fundamental. Y creo que ese debería ser el camino, ¿de acuerdo? Y creo que deberíamos pensar creativamente sobre ese camino. Sin embargo, creo que para pensar en ese camino, lo que tenemos que tener en claro, y es la idea que he estado repitiendo, y espero que sea una de las que se lleven o de las que me gustaría que continuemos pensando luego de esto, es que no se trata de asegurar derechos y dignidad en el trabajo de los informales, se trata de asegurar derechos y dignidad en el trabajo de todos, porque eso es un sistema, ¿de acuerdo? Y entonces hoy día, esta noche, las trabajadoras que tienen un contrato de la Municipalidad de Lima están siendo perseguidas por la policía, por el serenazgo, y están oliendo bombas lacrimógenas, y son trabajadoras formales, ¿de acuerdo? Entonces, a mí, la verdad, para mí, el tema crucial es que no necesitamos solamente luchar contra la informalidad. Por supuesto, la informalidad es un problema, pero la verdad, a mí no es el que más ruido me hace. Tampoco me hace ruido, o más bien me hace mucho ruido pensar que si te formalizas ganas dinero y eso es todo. En verdad, yo no quiero puestos que valgan o que quintupliquen su precio si es que en esos puestos van a haber trabajadores explotados o que pueden morir hacinados. Entonces, para mí el problema es mucho más complejo y creo que el tema clave es tratar de crear más puestos de trabajo que sean dignos, y eso pasa por tener una economía productiva. Ahora, ¿cuál es la solución para eso? La respuesta obviamente es compleja, pero en verdad tenemos a la mano un montón de ideas. O sea, las ciencias sociales y la economía, por supuesto, han avanzado sobre eso. Necesitamos, y Janine ha dicho varios de los puntos, no digo nada nuevo, capitalización, necesitamos capital humano, necesitamos gente que sea capaz de arriesgarse e innovar, necesitamos cambiar nuestra legislación. Creo que durante 20 años hemos acumulado suficiente conocimiento para saber por dónde deberíamos ir. Ahora, lo que creo que no hemos tenido tan claro, o por lo menos no desde los grupos que nos gobiernan y desde las personas que los votamos, es que para eso necesitamos no solamente a los privados, sino también a un Estado que sea más fuerte y más eficiente. Y con eso no quiero decir que se estatice la economía, por supuesto, sino que sea un Estado que actúe de forma quirúrgica sobre aquellos sectores donde se hace necesario actuar, que deje operar lo que está funcionando y que haga alianzas correctas y sin corrupción. Todo esto, por supuesto, es más fácil decir que hacer, pero ya solamente decirlo creo que es importante, porque durante mucho tiempo hemos vivido esta fantasía a la que hacía referencia a Jesús en su última intervención, que pensaba que bastaba con el mercado para que todo se solucionara. Y miren el tipo de educación universitaria que hemos tenido en los últimos 20 años. Miren nuestro transporte público, miren nuestros mercados. No es posible dejar todo simplemente a que el mercado lo resuelva. Por supuesto, tampoco a que el Estado lo resuelva. Y ahí estoy 100% de acuerdo con esa precisión que hacía Yanira. Necesitamos empresarios que estén dispuestos a jugársela y necesitamos una sociedad civil capaz de votar conscientemente y de protestar cuando sea necesario. Y repito esa idea que señalaba al inicio. En verdad, y creo que Aldo hacía referencia a eso, yo mencionaba este caso de Chile y Brasil, y la verdad yo no lo mencionaba
miedo, tampoco con ansias de que se repitan escenas como las de Santiago, obviamente, pero sí creo que necesitamos reforzar nuestra capacidad de coordinar y nuestra capacidad de alzar nuestra voz de vez en cuando, porque solamente a partir de nuestra capacidad de coordinar y movilizarnos podemos cambiar las cosas. No va a venir un iluminado a sacarnos adelante, digamos. Entonces, yo creo que parte de la solución es también no solamente Estado y no solamente empresa privada, sino una sociedad civil capaz de comprometerse en este sueño colectivo mayor de mejorar el asunto. Y en ese sentido creo que LUM hace una gran tarea, entonces quería cerrar de nuevo agradeciendo a Manuel, a LUM por la oportunidad de compartir esto, porque mal que bien intentamos a través de esto generar ideas comunes. Sí, muy bien, Omar, tú has mencionado LUM, hay que agradecerle a LUM, ¿no? Que es parte del Estado para crear estos espacios, para discutir. Muchas gracias a Manuel, muchas gracias a todos ustedes, a Edson, Yanina, Omar, Jesús, todas las personas que nos han acompañado. Creo que ha sido un intercambio bien interesante, bien vívido, y ojalá podamos repetirlo en otro momento. Muchas gracias a todos, y muy buenas noches. Muy bien, Gracias. hasta luego. Cuídense mucho, que tengan una buena Buenas noche y que noches. estén bien. Gracias. Adiós. Gracias.